La Universidad Militar Nueva Granada tiene abiertas sus inscripciones para los programas académicos de pregrado y posgrado presenciales y distancia. Visítanos en www.umng.edu.co. Inscríbete ya. Universidad Militar Nueva Granada. Compromiso granadino con la excelencia. Vigilada Mineducación. Buenas noches a todos, bienvenidos al ciclo de conferencias FARIES de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad. Mi nombre es Andrea Guerrero y soy la gestora de la maestría en Relaciones y Negocios Internacionales. En estos momentos en los que nuestras actividades diarias se han transformado de una manera inesperada, hemos tenido que entender nuestro entorno, adaptarnos muy rápidamente y sobrellevar las consecuencias de una pandemia que quizás ni nuestros abuelos recuerdan haber vivido antes. Hemos decidido crear este espacio de discusión donde abordaremos temas de interés propios de la ciencia política, las relaciones internacionales, los negocios y en general de nuestro diario vivir. Contaremos con algunos expertos académicos nacionales e internacionales y buscaremos responder a las necesidades de conocimiento y comprender que diariamente nos surge y que cada vez es nuevo para cada uno de nosotros. Durante la transmisión, al igual que hoy, anexaremos un link de inscripción que estará habilitado para aquellos que nos acompañen y que les interese recibir una constancia de asistencia y para que lo diligencien. Hoy en el tema del papel de las pandemias en la transformación del nuevo orden mundial, tenemos a dos expertos académicos. Por un lado, el profesor Víctor Alejandro Godoy. Él es comunicador social, es politólogo de la Pontificia Universidad Javeriana, em, es profesor experto en asuntos internacionales de la Universidad Externado de Colombia, en conjunto con la Universidad de Columbia y el Sciences Po de París. Es magíster en Logística Integral y Comercio Exterior de la Universidad Camilo José Cela de España. Actualmente cursa doctorado de Estudios Políticos en la Universidad Externado de Colombia, entre otros. Es docente, investigador y autor de diferentes publicaciones. Es consultor en geopolítica, en relaciones internacionales y coyuntura ambiental, con amplia participación en diferentes canales de difusión. Además, es docente de la maestría en Relaciones y Negocios Internacionales de la Universidad Militar Nueva Granada. Su perfil completo lo dejo en el chat de la transmisión. Bienvenido, profesor Alejandro. Es un gusto para nosotros tenerlo en este espacio y poder contar con su conocimiento el día de hoy. Buenas noches, apreciada doctora Andrea. Buenas noches, apreciado profesor Alexander Montero, querida audiencia, directivos de la universidad y todos. Para mí es un placer muy grande acompañarlos en este espacio de discusión que tendremos en un rato, en estos minutos próximos, sobre todo por estas nuevas realidades, como bien usted lo hacía notar, a las cuales nos enfrentamos y donde adicionalmente es necesario como tener un contexto previo también de todo lo que ha venido sucediendo.
¿ok? Por otro lado, contamos con el profesor Luis Alexander Montero Moncada. Él es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en análisis de problemas políticos, económicos y de relaciones internacionales contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia y del Instituto de Altos Estudios para América Latina de París. Magíster honoris causa en Inteligencia Estratégica de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército Nacional de Colombia, candidato a doctor en estudios políticos académico, asesor, investigador en temas de relaciones internacionales y bueno, igual su perfil completo lo dejo en el chat de transmisión. Bienvenido, profe Alexander. Es para mí un verdadero gusto contar con este espacio de discusión conjunta. Estimada doctora Andrea, muy buena noche, doctor Alejandro, y un saludo a todas las personas que nos acompañan esta noche. Bueno, a través de la historia los cambios han sido realmente la única constante en el funcionamiento del sistema internacional, especialmente en la posición de los líderes y seguidores que finalmente conforman los diferentes órdenes mundiales y que han sido cambiantes a través de la historia, ¿no? Hoy precisamente se cuestiona la posición de Estados Unidos, de Rusia, de China, de los diferentes países de la Unión Europea y debido al Brexit, pues también la posición de Reino Unido en el liderazgo internacional. Y como la pandemia actual está forzando una reorganización internacional, ¿no? La creación de nuevas estrategias geopolíticas, geoeconómicas y la necesidad de que los diferentes países en desarrollo tomen medidas extremas frente a los retos de tipo económico, de tipo político, de tipo social que se avecinan, ¿no? Entonces, con esto, profesor Alejandro, yo quisiera empezar preguntándole desde épocas inmemorables. Diferentes pandemias se han establecido y han hecho un cambio importante en el orden mundial. ¿Cuáles considera usted que son esos momentos históricos que realizaron un cambio fundamental en la geopolítica y las relaciones comerciales a lo largo de la historia? Muy bien, una pregunta trascendental para entender un poco más lo que estamos viviendo. Resulta que a lo largo de la historia, desde que el ser humano empezó con todas las formas de comercio, a irse hacia rutas mucho más lejanas, a intercambiar conocimientos, saberes y obviamente intercambiar también diferentes culturas, el ser humano se encontró con diferentes contextos, tanto a nivel social como a nivel económico. Digamos que encontramos cómo a lo largo de la historia de la humanidad se han dado varias pandemias que precisamente han hecho que estos fenómenos cambien. Voy a tocar ciertos puntos muy sucintamente porque el tiempo es oro, pero quisiera empezar con una de las primeras pandemias trascendentales en la historia de la humanidad, como fue la pandemia o la enfermedad de Justiniano. Esta fue una pandemia que se dio del año 541 a 542 después de Cristo. Precisamente estaba configurado el Imperio Bizantino y se le da como la causa justa para lo que fue la terminación del Imperio Romano como tal. ¿Por qué? Como tal, los datos fluctúan, es algo que hay que resaltar. Se tiene entre mínimo 30, máximo 100 millones de muertos en ese momento histórico. ¿Pero qué hizo? Debilitar la parte militar que era tan importante para esos grandes imperios. Era muy rápido su momento de contagio y se le toma como un gran antecedente histórico de otra pandemia sobre la cual quiero resaltar en este momento, que es la famosa peste negra o peste bubónica. Esto sí que generó un cambio muy grande y nos vamos a dar cuenta que los actores que tenemos hoy por hoy con el COVID-19 no están para nada alejados con los que vimos en ese momento histórico. ¿Por qué? Es un momento histórico donde China ya tiene una trascendencia muy importante. Estaba pasando por la dinastía Yuan, donde estaban los mongoles, Genghis Khan como gran representante histórico. Y los caminos de la primera ruta de la seda ya estaban bien implementados. Debido a esto, es importante hacer notar que ya para el año 1333 empieza en la ciudad china de Amsterdam el tema de las ratas y desde ahí, obviamente, con estas rutas comerciales, salta a uno de los países más importantes en ese momento de Europa, que era Italia. Y es interesante también destacar que es una peste donde se utilizarán los cadáveres como armas biológicas. Hoy ya estamos hablando de que muchos de estos patógenos, de estos virus, una de las teorías es que pueden haber sido creados en laboratorios
y para ese momento y atacar a otros países en la realidad internacional. Pero en este contexto se utilizaban directamente. Era una peste supremamente agresiva, mortífera, porque cada 2 contagiados uno fallecía. Era un tema muy importante. Mató a 1/3 de la población europea. Esto ya lo vemos en el siglo XIV. Estuvo entre el año 1347 a 1351 y generó unos cambios muy interesantes en el contexto de su momento histórico, porque diezmó la población, pero en países como Inglaterra también mejoró las condiciones de vida porque era en ese momento un reino que tenía una gran sobrepoblación, y lo que sucedió fue que al quedar menos población se les pagó mejor, generaron unas ciertas maneras, digamos, en el sentido de alimentación también, pero algo que hay que decir y que marca muy bien todos los momentos de ciertas pestes es que se busca el chivo expiatorio. En ese momento el chivo expiatorio se tomó por los judíos, porque los judíos sí tenían una gran higiene, se lavaban las manos y con esto lograron, digamos, frenar lo que era la peste. Se crea el antisemitismo, muchos de estos fueron quemados. Se toma también esta peste como un poco ya la venida decadencia del feudalismo también, porque ya las poblaciones empiezan a buscar moverse a las ciudades. Ya más para acá, para irnos más hacia la historia más contemporánea, tenemos la famosa gripa española. Es curioso porque la doctora Andrea comenzaba ahora nombrando a Trump y nombrando a los Estados Unidos, y hasta él se le preguntó durante la campaña que cuál era la gripa española. Y él, un poco en su desconocimiento y un poco en su soberbia, dijo que no llevaba a confusión, que la gripa española era aquella que había partido de España, imagínense ustedes, y así se han hecho encuestas en los Estados Unidos con parte de la población. Esta fue una gripa, ¿por qué se le bautizó con el nombre de gripa española? Básicamente porque estamos en el contexto de la Primera Guerra Mundial y España, sus medios de comunicación no estaban censurados. Debido a esto sí podía pasar muy bien las noticias, entonces se le dio ese sobrenombre de gripa española. Pero el foco de contagio, el foco original fue en Kansas, en los Estados Unidos. Como estamos en la terminando prácticamente la Segunda Guerra Mundial, se llevó al frente y se toma como una de las pandemias con mayor cantidad de fallecimientos, de mínimo 50, máximo 100 millones de personas. El contagio fue muy rápido, se habla de cerca de 13 semanas donde se irriga como tal, pero ya para el verano de 1920 no existía. Sin embargo, causó unas condiciones muy fuertes porque aparte de la salida de la Gran Guerra, como sabemos que se le denomina la Primera Guerra Mundial, también cambió la configuración de la población, es un punto a destacar. Y ya más para acá, viniéndonos a la primera década del siglo XXI, encontramos una serie de epidemias, no llamadas pandemias como tal, que partían de Asia. Y la primera que recordamos fue la del SARS, síndrome de respiratorio agudo, bajo la cual, digamos, tuvo un foco de contagio muy propio, muy controlado en Hong Kong y en China, cerca de 1000 muertos. Después tuvimos el MERS en Corea del Sur, tuvimos la gripe aviar, digamos, se le criticó mucho porque se dijo que había sido creado ya en laboratorios, porque a la semana prácticamente encontramos como tal la vacuna, el medicamento. Y así nos vamos dando cuenta que la principal diferencia entre estas pandemias y epidemias en esta primera década del siglo XXI frente a lo que habíamos vivido era que netamente los actores estratégicos, lo que representaba China en el año 2003 cuando se da el SARS, frente a lo que representa hoy en día en el comercio mundial, es bastante diferente. Mientras para el año 2003 China representaba cerca del 17% del comercio mundial, actualmente es el 40%. Por eso, digamos, el ciclo de contagio se quedó mucho en esta parte del mundo y encontramos así muy bien destacado todo lo que ha sido este fenómeno. Lo que además podemos encontrar de forma diferente es que en las pandemias de la antigüedad, como fue la peste negra, las razones que se daban al no existir razones científicas de conocimiento era por la religión, que eran castigos divinos, eso era lo que se entendía.
Y lo que sí se ve, cualquiera puede googlear y ver las fotografías, que digamos, de representación de cuadros de ese momento, de imágenes pictográficas también, era como ya los llamados médicos de ese momento de la historia de la antigüedad querían buscar cómo protegerse, cómo cuidarse. Es algo bien importante a destacar como ese primer, podríamos llamarlo, varios antecedentes históricos que tenemos, pero que han cambiado la configuración mundial, pero donde, como lo hemos visto en varias de estas pandemias que he tratado de resaltar, China ha sido un actor consecuente. Ok, definitivamente es un gran recorrido, ¿cierto? Sin embargo, ha hecho mella significativa en las transformaciones a nivel internacional y la podríamos conectar fácilmente con lo que está sucediendo hoy en día y lo que estamos viviendo hoy en día. Sin embargo, profesor Alexander, yo quisiera aprovechar sus conocimientos para que nos contara un poco, tomando en cuenta el contexto en el que estamos hablando, qué factores destacan como los más cercanos y los más alejados, ¿no? Porque también hay algunos que no tienen impacto significativo de esta actual pandemia y cómo afecta a Colombia específicamente. Sí, bueno, yo quiero empezar por felicitar al profesor Alejandro. Realmente hizo un recorrido maravilloso por todas las pandemias, o al menos las más importantes o las más tenebrosas de la historia de la humanidad, que es un esfuerzo grande. Pero quiero, justamente con lo que él planteó, quiero tomar eventualmente dos o tres cosas que a mi modo de ver son similares o con ellas se puede establecer un paralelo con la situación actual. La primera es el ejercicio de las pandemias como catalizadores para la finalización del poder de ciertas potencias o ciertos hegemones. Me pareció espectacular que lo hubiera mencionado justamente la peste en los tiempos de Justiniano, porque para muchos autores se concibe justamente como el elemento que lleva a su fin al Imperio Romano de Oriente, ese poder de Bizancio, y que permite la llegada o la ampliación de los califatos árabes que van a dominar el Medio Oriente durante prácticamente 6 siglos más. Entonces, vemos que las pandemias han sido momento de inflexión para el poder de las grandes potencias. Con la gripe española, pensaría que no fue de inmediato, teniendo en cuenta que el contexto de la gripe española es Primera Guerra Mundial, pero sin duda alguna fue lo suficientemente letal y lo suficientemente profunda estructuralmente en Europa, acompañando la Primera Guerra Mundial y todos los acontecimientos también nefastos que se derivaron de allí, como para hablar de la decadencia del poder europeo a partir de estos factores. Vamos a ver entonces una Europa agobiada no solamente por la guerra, sino también por la pandemia, que todos estos factores sumados van a implicar que en la Segunda Guerra Mundial ya no tengamos un sistema internacional europeo, sino ahora un sistema internacional extraeuropeo. Eh, Partiendo de esa premisa, también valdría la pena mencionar que dentro de esa secuencia que nos planteó el profesor Alejandro, casualmente Estados Unidos estuvo relativamente aislado, con la excepción obviamente de la gripe española, que como él lo plantea, injustamente recibía el nombre de gripe española porque a todas luces nace en Estados Unidos. Pero aún así, el continente posiblemente más golpeado fue Europa. Entonces vemos dos momentos en los cuales el poder de las grandes potencias se ve afectado por varios factores, entre ellos por las pandemias y las crisis sociales y económicas que estas pandemias traen, porque no son solamente los muertos, sino el impacto en la estructura económica de cada uno de estos poderes hegemónicos en ese momento. Hoy podemos justamente hablar o podemos decir que va a ser uno de los factores, muy seguramente no va a ser el único, ni muy seguramente va a ser el más determinante, pero va a ser uno de los factores que nos va a permitir cerrar la brecha o acercar la brecha, acercar a los competidores hegemónicos actualmente, cerrar la brecha entre Estados Unidos y por otro lado Rusia y China. Y a mi modo de ver, aquí es donde están las principales ganancias de la pandemia actual. Si miramos justamente el balance de actores y el balance de poderes, vemos, por un lado, una Europa en crisis, una Unión Europea que se debate en su espíritu comunitario hoy. Ya antes había desnudado cuando menos dos grandes falencias, por un lado en su política exterior y por otro lado en su política de defensa. Fue imposible que generaran parámetros comunes y la dependencia de la OTAN era una dependencia permanente
casi que humillantes, si recordamos estos impases que el presidente Trump llevó a Europa en su visita de no hace mucho. Una Europa entonces que ahora no es capaz de enfrentar comunitariamente el reto de la pandemia y lo más importante, que no va a poder enfrentar la reconstrucción, no va a poder enfrentar de manera comunitaria la pospandemia. En otras palabras, la economía italiana, el costo de la economía italiana y el costo que lleva la economía española, que a su vez eran ya de por sí dos de las economías más débiles de la Unión Europea, ese costo de reconstrucción y de reactivación económica no lo va a pagar la Unión Europea. No lo va a pagar Alemania, no lo va a pagar Francia, muchísimo menos lo va a pagar el Reino Unido después del Brexit. Y entonces se abre la pregunta de si no es la Unión Europea la que va a reorganizar nuevamente su economía, ¿quién va a ser? Y aquí tenemos un actor que saltó ya sobre la mesa, que es China. En esa lógica de la nueva ruta de la seda, los chinos han jugado a tomar el control de ciertos puntos estratégicos en el mundo, no solamente con su lógica del collar de perlas en el mar, en el Océano Pacífico, en el Océano Índico, sino también por todo el camino de la parte naval, de la parte marítima, perdón, y de la parte terrestre, la ruta de la seda, que tiene como un nodo muy importante a Italia. Si bien no es el punto de partida, pero sí es un punto fundamental, un nodo fundamental de paso de esa ruta de seda marítima. Ya antes los chinos se habían intentado aproximar a los italianos a través de una herramienta muy usada por los chinos, que es créditos y el control económico, y con esto habían logrado el acceso a varios puertos fundamentales en Italia, sobre todo en el mar Adriático. No obstante, ahora China se ofrece como el gran oxígeno, el gran soporte para la economía italiana y de pronto ese gran respaldo en un momento de recuperación. Simultáneamente ocurre lo mismo con España. Entonces vamos a ver una China que sale a flote, vamos a ver una China que aunque sí se vio afectada, evidentemente el músculo productivo chino se va a afectar, pero aún así tiene el suficiente margen de maniobras, tiene el suficiente campo de acción para poder aprovechar espacios vacíos que va a dejar esta pandemia y espacios vacíos también que está dejando Estados Unidos. Entonces, aquí hay un elemento diferenciador interesantísimo, y es que aunque estamos viendo que se cierra la brecha entre dos competidores, como es Estados Unidos y China, y de carambola también Rusia, también estamos viendo que la globalización, muy al estilo de este autor clásico de la globalización que es Ulrich Beck, la globalización está acelerando una serie de flujos y una serie de procesos, de tal manera que esta pandemia, nuestra pandemia, es una pandemia un poco diferente a las demás. Es una pandemia donde, si bien la letalidad no es tan alta, los flujos migratorios y la globalización permitieron que la pandemia se irrigara a todo el mundo. ¿Y por qué digo lo de la letalidad alta? Hace unos meses casualmente estaba hablando con una colega investigadora alemana que trabaja para la OMS y estaba por casualidad aquí en Colombia y hablábamos del ébola. Entonces, no estaban todavía las alertas prendidas, pero mencionábamos que el ébola era una enfermedad supremamente complicada porque el grado de letalidad era tal, el grado de mortalidad era tan alto, y va a sonar un poco descarnado lo que voy a decir, pero que la persona enferma con el ébola no alcanzaba a ir muy lejos ni alcanzaba a contaminar tanta gente antes que esta persona ya muriera. O sea, el ébola nos plantea ese reto. Y en consecuencia, esa letalidad llega a ser una ventaja porque el grado de propagación no es tan alto. En esta pandemia, sin embargo, aunque el grado de letalidad, si miramos en Europa, en Estados Unidos, sin duda alguna tienen cifras alarmantes, pero si lo comparamos dentro del total de enfermos, estamos hablando alrededor de un 10 o un 15% de letalidad. Una enfermedad con una letalidad tan relativamente baja no hubiera sido posible de irrigar en el mundo si no hubiera sido por los procesos globalizadores, por esos procesos de interconexión, por esa economía totalmente interconectada y sobre todo por la migración de personas. Entonces, nuestra pandemia es una pandemia nueva en ese sentido, que se apalanca en la globalización, que castiga duramente con las herramientas de la globalización y que va a dejar también un nuevo escenario global donde los competidores hegemónicos van a estar cada vez más cerca y vamos a ver una China reposicionándose en el sistema internacional, aprovechando los vacíos de poder que deja Estados Unidos. Bueno, Doc, y en ese orden de ideas, ¿qué le toca a Colombia? ¿Cómo afecta esto entonces a Colombia? ¿Qué debería hacer Colombia? Y pues, por supuesto, no digo que seríamos los únicos, pero sí seguramente tendríamos que hacer algo también como líderes de alguna forma de la región.
seguramente sería parte del desarrollo, de lo que deberían hacer los países en vía de desarrollo en este momento, que de alguna forma miraban hasta ahora, en algunos casos, por supuesto no en todos, a los países desarrollados como el norte y como hacia dónde ir, ¿cierto? Y ahora todo Ujú. el mundo está descontrolado. ¿Qué deberíamos entonces hacer Mm. nosotros? Hace 2 días, si no estoy mal, salió una nota de opinión, una editorial de Sandra Borda en El Tiempo, donde tenía una posición muy interesante al respecto. Ella decía que para el manejo de la pandemia y para muchos otros temas de política exterior, nosotros seguíamos anclados a Estados Unidos y seguíamos con una terquedad mirando la propuesta de camino que ofrecía Estados Unidos. Off the record, yo hablaba con un colega al respecto y llegamos a una conclusión que eso era un error, pero que prácticamente nos faltaba preguntarle a Bolsonaro para que también nos sugiriera caminos para seguir, ¿no? Jugando un poco con la ironía de lo mal que se ha manejado de pronto la situación en Brasil. Pero sí, sin duda alguna, pegarnos a Estados Unidos tanto en este caso ha sido relativamente un error, pero también es un error entonces mirar otros escenarios en Europa. Discutíamos esa situación en la Escuela de Guerra y llegamos a un punto de partida elemental y es que compararnos también con sociedades europeas, con la capacidad de los sistemas de salud europeos, con las capacidades de las economías europeas, es muy complicado. Estaríamos generando una comparación totalmente desfasada. Entonces no valdría la pena compararnos ni con Noruega, ni con Suecia, ni con Islandia. Hace poco leía un tuit de María Fernanda Cabal, decía que en Holanda, creo, o en Noruega, se iban a reactivar muchas de las actividades económicas ahorita el 11 de mayo y lo dejaban en el aire como comparándonos con Holanda y con Noruega. Por fortuna el Twitter sirve para dar estas respuestas rápidas y entonces inmediatamente le escribía yo que la distancia con Holanda y Noruega eran gigantescas como para que ella hiciera las comparaciones. Entonces yo creo que el camino nuestro y una gran lección que nos debe dejar esto es mirar experiencia sur-sur. O sea, tenemos que mirar efectivamente otros actores que puedan tener unas condiciones similares a las nuestras. Y esto no es un invento novedosísimo, esto es algo de lo más elemental del mundo. Cualquier persona de las ciencias sociales sabe que para uno hacer un análisis comparado uno tiene que tener objetos comparables. Yo no puedo comparar a Colombia con Noruega, ni puedo comparar a Colombia con Suecia, ni puedo comparar a Colombia con ninguna de estas economías por muchas razones. Entonces, es una buena oportunidad para analizar cooperación sur-sur, para mirar experiencias sur-sur, para mirar cómo se han manejado en otros países de este contexto, desde esta perspectiva, cómo se han manejado la pandemia y sobre todo cómo se van a reconfigurar a futuro sus estructuras económicas. Hoy estábamos debatiendo, por ejemplo, por el futuro de Avianca. Entonces, es necesario mirar cómo nos vamos a reorganizar económicamente, pero no al estilo de Suecia, porque nos falta mucho, sino al estilo justamente de esos países sur-sur. Ok, en este momento tenemos un número interesante de personas conectadas en vivo y uno de ellos, David Torres Correa, formula bueno, varias preguntas, pero una de sus preguntas, pues para los dos, sería, dice, ¿cómo se puede ver afectados los TLC o los acuerdos comerciales con el COVID-19 a nivel mundial, pero en especial para Colombia? No sé, profe Alejandro. Sí, claro. Bueno, es un tema bastante interesante porque sabemos que actualmente las cadenas de valor prácticamente están detenidas. El tema de China, apenas, digamos, volviendo a todo el tema de las fábricas, modernización, de volver a invertir en ese contexto. Recordemos que solamente el puerto de Shanghái mueve más del 43% de la carga mundial. Recordemos también, y es una pregunta muy interesante porque nos deja en un lugar previo también a esta nueva pandemia. ¿Por qué? Los 2 años anteriores estuvimos en la guerra comercial o para algunos denominada nueva guerra fría entre China y los Estados Unidos. En este ámbito de ideas es importante porque China se ha convertido hoy por hoy, ha ido ganando espacios, como bien lo decía el profesor Montero, de reconfiguración donde Estados Unidos estaba presente, se sale de los tratados ambientales, vemos cuando recién Trump sube al poder se aleja de lo que era el TPP que Obama había propuesto para tratar de atajar a China en su debido momento. Y China se va convirtiendo en el garante del multilateralismo.
mientras que Estados Unidos, desde el nacimiento de las instituciones de Bretton Woods, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, le apostaba mucho a esta corriente. Sin embargo, hoy vemos en ese modelo proteccionista que ha venido indagando y ha venido promocionando y profundizando el presidente Trump, que la negociación uno a uno le es mucho más válida, David contra Goliat en estos escenarios, y es algo supremamente válido en este contexto porque hoy, como vimos, por ejemplo, en la industria de los cárnicos en los Estados Unidos, cuando dijo Trump que era un asunto de seguridad nacional, de defensa, y que tenían que ir a producir ya. Lo que no se ha dicho es cómo van a producir, con qué medidas de seguridad. Es un momento complejo también porque se suponía que con una, perdón la expresión coloquial, pero así lo podríamos denominar, con una trepada tan fuerte del dólar por encima de los $4,000, de $4,000 por dólar, en este sentido nos iba a beneficiar mucho a nuestros exportadores. Sin embargo, como vemos también, esto ha desnudado todas nuestras falencias y ahí sí estoy de acuerdo cuando llegó Duque y dijo hay que revisar los tratados de libre comercio que tenemos porque no podemos seguir firmando más, tenemos que ver cómo están y de ahí sí ver y ser muy sinceros que nuestra logística y nuestra infraestructura está bastante quedada y que como también lo decía muy bien el profesor Montero, al seguir tanto a Estados Unidos y como bien lo decía usted, Doc, es resaltar que en ese Respichepolun, en ese mirar a la estrella, no hemos dado la espalda muy fuertemente al Pacífico y por ende estamos tan quedados en nuestro comercio con países de Asia, como si ya digamos Chile tenía ya tiene tres tratados de libre comercio con Asia, con Corea del Sur, con Japón y con China, y nos lleva años luz, y que pese a que hayamos configurado organismos de integración como la Alianza Pacífico, se suponía que iba a poder apalancarnos para tener una rápida entrada a los mercados de este continente, pues todavía nos falta mucho en el tema de infraestructura y es lo que nos sigue ahí dando la milla que no damos extra. Así es. Y si me permiten, complemento la pregunta de David Torres Correa, donde habla, miren, es muy interesante porque va muy ligado. Hablan de globalización, pero muchos han dicho que la globalización está en una cuerda floja. En ese orden de ideas, ¿para dónde va el mundo? ¿Qué debe hacer Colombia para no verse afectado con esos cambios? Pues, si me permites de pronto complementar al profe Claro, por Alejandro, favor, sí, señor. pues mira, es una pregunta supremamente compleja. Yo estoy de acuerdo con él, con el profesor Alejandro, porque es más, y déjeme ser un poco más imprudente, nosotros nos ponemos a hacer TLCs con quien no debemos, con quien sí pudiéramos y sería buen negocio, no lo hacemos. Y fuera de eso, un mal momento, porque los escogemos tarde, ya cuando otros lo han hecho mejor que nosotros. Y fuera de eso, un momento donde los productos importados se nos van a encarecer muchísimo. Por ejemplo, esta discusión la teníamos hace unos años, un par de años, con el más reciente de los TLCs que ha firmado Colombia, que fue con Israel. Entonces se hablaba mucho de las posibilidades de negocios que ofrecía el mercado israelí para Colombia. Eh, por ejemplo, con carnes. Yo me acuerdo mucho un debate que hicimos al aire en la FM con el agregado económico de la Embajada de Israel, y él decía que para Colombia la oportunidad de negocios en cárnicos en Israel era altísima, y en cereales también iba a ser muy alta. Entonces yo le decía que sí, pero no, o sea, Colombia iba a entrar a competir en el mercado israelí con la carne que le exportaba a Brasil a Israel, que posiblemente sea de mejor calidad. Y en tema de cereales, Chile también tenía ya acuerdos comerciales con Israel que le iba a favorecer mucho más que a nosotros, sin contar la infraestructura que el profesor Alejandro acertadamente menciona. Decíamos a mirar una integración. Si vamos a mirar una integración por el Océano Atlántico y por el Mar Caribe, no nos conviene porque son economías mucho más grandes que Colombia y en consecuencia estaríamos generando balanzas comerciales negativas de tipo estructural. Y si vamos a mirar una integración por el Océano Pacífico, en toda la cuenca del Océano Pacífico, tenemos que encontrarnos con una realidad lamentable y es que Colombia tiene olvidado su litoral pacífico. O sea, tenemos nada más dos puertos, que es los puertos de Nariño eventualmente, Tumaco y Buenaventura, y el resto del litoral pacífico está abandonado.
veía una especie de infografía que sugería cuáles eran las regiones del país más atrasadas en tema de electricidad y que todavía se alumbraban con vela. Y prácticamente el Pacífico colombiano estaba en su totalidad allí en esta infografía. Y con ese litoral es el que nosotros pretendemos entonces competir en Asia-Pacífico, por ahí es donde pretendemos sacar todos nuestros productos. Entonces, infortunadamente hay que decirlo, no estamos ni con los elementos materiales para pensar en tratados de libre comercio, ni en el timing adecuado, porque otros países han aprovechado la globalización más rápidamente que nosotros y se nos adelantaron, ni con los socios adecuados, y en este momento con un dólar, como lo plantea el profesor Alejandro, mucho más caro del usual, donde esos productos importados se nos van a encarecer muchísimo. Tampoco estamos en un momento para hablar de sustitución de importaciones o de volver a la industria nacional, porque nos dimos una tarea de desmontar la industria nacional desde hace cuando menos 2 décadas. Entonces, volver a reactivar, por ejemplo, esa industria nacional va a ser complicadísimo para satisfacer el mercado interno e intentar competir en mercados internacionales. En resumen, el panorama económico nuestro no es que sea apocalíptico, pero realmente es bastante complicado. Ahora, con el tema de la globalización es otra cosa, es que eso es lo difícil del asunto. ¿Sí? ¿Cómo impedir que los computadores que estamos usando para esta charla dejen de fabricarse en su mayor parte en el Asia-Pacífico? ¿Cómo impedir eso? Es prácticamente imposible. Mm. ¿Cómo impedir esos flujos comerciales que controla China y determina China, que el profesor Alejandro los mencionaba? Es imposible. ¿Cómo impedir la interconexión en vuelos y la interconexión por migraciones que tiene el mundo en este momento? Es prácticamente imposible. O sea, en ese sentido, yo sí soy de la escuela que le da durísimo, por ejemplo, a Francis Fukuyama y a Huntington, y me parece, hoy más que nunca me parece una estupidez hablar del fin de la historia. O sea, hoy el mundo no se metió en un escenario de tenemos un sistema internacional a la antigua y ya ahí quedamos y lo podemos moldear a nuestro antojo. No, estamos en un escenario de globalización, y con esa globalización tenemos que tenerla en cuenta y pelear con ella es supremamente difícil. Y eso es lo que de pronto no hemos visualizado en tema de política exterior nosotros aquí en Colombia. Bueno, y entonces, ahora sí, después de todos los comentarios y aportes que han realizado ustedes, ¿realmente es posible hablar de un nuevo orden mundial dentro de un escenario post-COVID-19? ¿Se va a transformar? Sí, yo pensaría que no podemos hablar de un nuevo orden mundial porque los que no han estudiado muy bien el tema del crecimiento económico de China y diciendo que su desaceleración económica ha sido muy pronta, ellos mismos ya lo habían fijado en su penúltimo plan quinquenal, que era necesario empezar a dejar de crecer tanto porque la inflación estaba subiendo demasiado rápido y por ende lo que estaba era subiendo al interior del país todos los costos. Además, la guerra no solamente la vemos como comentaba en otra respuesta anterior, en la guerra comercial, sino también en lo tecnológico, que va a seguir teniendo cada vez más validez, ¿no? En este nuevo, yo sí diría, nuevas dinámicas del teletrabajo, que también es lo que se le critica mucho a América Latina, que no está muy preparada, nos tomó con los pantalones abajo, de cierta manera, por decirlo coloquialmente, en el contexto de la educación, por ejemplo, donde regiones, como bien lo mencionaba el profesor Alexander, tenemos el Chocó, donde cómo se van a poder dar clases virtuales si no llega a Internet, por decir solamente un ejemplo. Entonces se sigue dando la reconfiguración de nuevas potencias. Es un momento clave porque el crecimiento mundial se va a estancar. Europa sí, como lo vemos, muy castigada, como también lo hacía notar el profesor Alexander, digamos, aquellos famosos países PIGS, Portugal, Italia, Grecia, España, de nuevo entran una década después de esa crisis del 2009 a un proceso clave de crecimiento. Ya antes del COVID-19, Italia ya había entrado en recesión y con esto ya lo vemos también en Alemania, que ya se fijó que para el primer trimestre de este año tuvo un decrecimiento cercano al menos 6,3%. Y Estados Unidos, con esa figura de Donald Trump, con su capacidad de decir el Make America Great Again, vamos a ser grandes de nuevo, las medidas accidentadas que se han dado, como lo vemos al interior,
pelear con varios gobernadores y demás figuras por la misma configuración del país. Y además llamar en una terquedad grandísima a que la población proteste por esta serie de medidas de prevención que se han dado, solamente conllevan a que el papel de Estados Unidos, eso sí, como que dicen, él mismo se encargue de seguirse cerrando espacios a nivel internacional. Ya hoy salió el dato de su decrecimiento, cercano al menos 4,8% para este primer trimestre, y va a seguir aumentando. Todos los empleos que había logrado en una década también se cayeron, se barrieron, porque hoy está por encima de los 25 millones de desempleados. Y en estos días escuchaba algo muy válido. Digamos, Trump quiere como negar que Estados Unidos fue un país que se hizo a través de los migrantes. Y en este sentido hay cerca de 11 millones de migrantes indocumentados, y ellos son los que están como equilibrando un poco la economía, en el sentido que son los que recogen de los cultivos y demás. Y lo que muchos piden, que sí se piense después de esta gran crisis una verdadera reforma migratoria en el país, ¿no? Y según vemos las encuestas, también es interesante lo que podría suceder en las elecciones de noviembre, porque Biden, como vemos, el candidato ya del Partido Demócrata, no ha hablado mucho, pero como bien dicen, mejor callado, pero certero, porque esto para muchos analistas en la prensa y en los centros de pensamiento estadounidenses podría ser realmente la debacle para la elección presidencial de Donald Trump. Es interesante en el contexto cómo no es un nuevo orden mundial, pero sí se ha venido cocinando previamente. Triste el papel de países latinoamericanos como Brasil, lo encontramos bajo la presidencia de Jair Bolsonaro, un personaje megalómano, un personaje que es conocido popularmente, como sabemos, bajo el nombre de ser el Trump tropical, y que él mismo había dicho semanas atrás que a los brasileros no les pasaba nada porque ellos eran muy fuertes en defensas. Y ya vemos cómo los casos van más de 5.017 muertes para el día de hoy. Es países que podían haber punteado más, tener una mayor visibilidad y presencia internacional. Cuando recordemos, hace cerca de más de una década estábamos hablando de los BRICS, y Brasil como que se baja de esa velocidad ya desde hace un tiempo. Y a Colombia, en factor de crecimiento, se supone, porque todavía falta mucho para que cerremos este 2020, tendría un decrecimiento cercano al menos 2,9%, y se supone que es de los que mejor le va en el ámbito latinoamericano. Mientras que a países como México, como Brasil, que tomaron medidas tan tardías, se está hablando, o Argentina también, se habla de un decrecimiento cercano al menos 5,8 hasta el menos 6,9. Eso es un tema bastante complejo que sigue ahí surgiendo en las noticias, pero concuerdo totalmente con el profesor Alexander que el gran ganador de la tendencia al principio se muestra como paria China, porque es desde Wuhan donde vemos en ese primer momento el virus, pero ahora llega de nuevo a mostrarse muy presto a su chequera prácticamente ilimitada. Profe Alexander, ¿tiene algo que agregar? Sí, que es un muy mal momento para ser un presidente estadounidense en campaña. O sea, es terrible mal momento. Definitivamente. Sí, o sea, si algo el electorado estadounidense está acostumbrado a cobrar muy caro, como lo decía el profesor Alejandro, es esa afectación económica interna, ¿no? El electorado estadounidense puede relativamente pasar por alto salidas en falso en el exterior, puede pasar por alto bravuconadas, puede pasar por alto escándalos, incluso sorprendentemente podía pasar por alto esa escandalosa relación entre el Kremlin y Rusia y la elección de su propio presidente en Estados Unidos. Pero si algo el electorado estadounidense históricamente nunca ha aceptado es una crisis económica interna y que se afecten esas variables socioeconómicas del ciudadano estadounidense, porque finalmente sobre eso es que se soporta el American Dream. Entonces, ¿cómo podemos hablar hoy de un American Dream con 25 millones de desempleados, por ejemplo? Y lo peor es que la tendencia no es a mejorar, sino es a empeorar.
prácticamente hoy podemos decir que las posibilidades electorales de Donald Trump son directamente proporcionales a la afectación económica de Estados Unidos. Si va bien la estructura económica o va bien la reelección de Trump, pero si se va para el suelo la economía, se va para el suelo también las aspiraciones electorales. Eso, entre otras cosas, como comentario editorial y de pie de página, ya nos augura una campaña electoral muy escandalosa también. El equipo de campaña de Donald Trump sabe que el reto es muy fuerte, sabe que mantener esa popularidad del presidente es muy alto, es un reto enorme, y que tiene un adversario que, como lo decía el profesor Alejandro, no ha dado tantas salidas en falso. Entonces es necesario atacar a Joe Biden de cualquier forma. Hoy mismo estábamos viendo que esos ataques ya arrancaron, ¿no? Hoy ya hay una gran denuncia de abuso sexual en contra de Joe Biden y voces que hacen eco a este escándalo diciendo que el candidato demócrata tendría que retirar su campaña. Entonces, seguramente ese caos económico en Estados Unidos y ese elemento de la campaña este año en un muy mal momento para Donald Trump nos va a sugerir una campaña electoral supremamente agitada. Y eso sin mirar otros escenarios, ¿no? Sin mirar, por ejemplo, el tablero de ajedrez geopolítico que es Europa, donde tanto China, como ya lo mencionamos, está cosechando grandes éxitos, pero también Rusia va a seguir cosechando éxitos ante un vacío de poder de Estados Unidos. En este momento es el momento del año en el cual los países de Europa Central negocian con Rusia todo el abastecimiento de gas para el invierno de este año. En otros años, la presión de Estados Unidos había sido notable. En este año 2020 no hay una capacidad de presión tan fuerte de Estados Unidos y muy seguramente vamos a ver una Alemania mucho más cerca a Rusia, posiblemente una Italia vía China mucho más cerca de Rusia, grandes áreas de Europa Central mucho más influidas o determinadas por Rusia. Por lo tanto, el temor de los países del Báltico se va a incrementar de ver a su tradicional adversario, su tradicional amenaza más fuerte que nunca. Y entonces vamos a ver unos movimientos geopolíticos supremamente interesantes. No estoy hablando de la derrota de Estados Unidos tampoco. Yo me gradué de la universidad en el 2000, del pregrado, y desde ese momento, desde que yo entré a la Nacional, incluso en el 95, yo estoy escuchando hablar del fin de Estados Unidos y la debacle de Estados Unidos, y estamos en el 2020 y todavía estoy esperando la debacle de Estados Unidos. O sea, eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. Ahí también concuerdo con el profesor Alejandro, no se trata necesariamente de un nuevo orden mundial, de un cambio abrupto de la noche a la mañana, pero sí en términos de Kaplan, yo creo que nos aproximamos más a un sistema internacional de veto, ¿no? O sea, un sistema donde los seguidores de Estados Unidos van a ganar espacios sustanciales, se le van a acercar sustancialmente y van a poder incluso limitar la acción de Estados Unidos en varios escenarios y con varios actores. Y esos seguidores tienen nombre propio, se llama Rusia y China. Ahora, en el espectro regional, sí, sin duda, también fue un muy mal momento para los que antes llamábamos BRICS, sobre todo para esos líderes regionales latinoamericanos, donde tanto Brasil como México los cogió la pandemia con gobiernos que no han sabido responder a los retos y no han estado a la altura de los retos. Así como el presidente Bolsonaro de derecha afirmaba que se trataba de una simple gripita y que los brasileros por su swing latino no se iban a enfermar, el presidente mexicano de izquierda salía con exabruptos similares. O sea, esto no se trata de una cosa ideológica, no se trata de izquierda y derecha, se trata es que tanto Brasil como México escogieron gobiernos populistas, gobiernos que no tenían la capacidad ejecutiva de enfrentar una crisis como la que están enfrentando, desbaratando el poder regional que esos dos países pudieran haber tenido. Bueno, definitivamente es incierto el camino todavía de aquí al fin del COVID-19 y que pueda llegar a surgir. Camilo Hernández nos hace una pregunta, va a ser la última pregunta porque el tiempo se nos ha acabado. Camilo dice, ¿se podría hablar de un mundo con dos polos de poder después de la pandemia? Profe Alejandro. Bueno, y para muchos, como comentaba en un momento previo,
hablaban de una nueva guerra fría, ¿no? Antes vimos la bipolaridad entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, ya con la guerra comercial, con la guerra del 5G a nivel tecnológico, hablaban de China y de los Estados Unidos. Sin embargo, como bien sabemos, también hay países que han venido tomando fuerza, como que todavía no se toman los análisis suficientes para hablar de India como tal, que si bien tiene unos problemas internos grandes y muchos retos, también es para muchos los que dicen de aquí al 2050 la pelea por la primera potencia mundial puede estar es entre China e India. Algunos también hablan, Estados Unidos ya le va a pasar la antorcha en el año 2030 a China en su labor como primera economía mundial y como hegemón internacional. Sin duda nos encontramos en dos posturas y ahí es en este juego geopolítico, en este ajedrez, lo más interesante de hacer notar es ver cómo van a mover sus fichas. China lo está haciendo con Cinco admirado, llegando muy bien, ofreciendo cooperación, como lo vemos también, como siempre sucede tristemente África, también como el continente olvidado, pero donde China ha visto unas oportunidades grandísimas con este proyecto de la nueva ruta de la seda, ha hecho una serie de infraestructuras bastante fuertes, se ha acercado al canal del Suez, a pasos estratégicos a nivel del comercio, y Estados Unidos le ha ido dando la espalda a esos aliados naturales que tenía, castigando en su momento a naciones europeas que eran muy fuertes, muy cercanas a él, como lo era Alemania antes, y le va dando escenarios de manejo a China para que siga, por supuesto, colonizando áreas que antes le pertenecían, como bien sabemos. Hoy en día lo vemos aquí en América Latina también. O China es el primero o el segundo socio comercial de la mayoría de naciones de nuestro continente. Ese es un punto que hay que destacar. Es interesante ver que sí, podríamos decir en estricto sentido, se abre una nueva brecha, ya lo veíamos desde la guerra comercial muy enfrentados China y los Estados Unidos, pero no hay que descuidar esos jugadores tan fuertes como son Rusia, como son India, como son otros naciones no tan grandes en territorio, pero que han venido cobrando una importancia en el comercio, como lo vemos con Malasia, con Singapur. Lo que sí hay que decir es que es el siglo de Asia. Profe Alexander, ¿algo que complementar antes de que demos cierre? Sí, sí, tal vez mostrar otra faceta en la cual la administración actual de Estados Unidos le termina ayudando a sus competidores inmediatos como es China. Y esto es lo que a veces la gente no entiende, ¿no? Entonces, la gente se emociona con esos discursos nacionalistas y un presidente que habla duro y dice, este presidente sí es el que está representando los intereses occidentales en contra del comunismo chino, como si esto se tratara de la Guerra Fría de estilo antiguo. Pero, por ejemplo, pongamos el tema de la OMS. Sí, la OMS ha sido muy cuestionada y posiblemente no ha tenido el papel que debía haber tenido al frente de la pandemia y en consecuencia muchas voces salían a aplaudir al presidente Trump cuando salió a decir que le iba a quitar el financiamiento de Estados Unidos a la OMS. Y muy seguramente muchas personas dirían, maravilloso, ese es el líder que necesita el mundo occidental. Pero lo que las personas no se preguntan o no analizan es qué pasaría en el mundo sin OMS y quién sería el primer beneficiado. Y seguramente vamos a ver que los beneficiados van a ser las industrias farmacéuticas, que están en este momento detrás o a la caza justamente de no solamente de esta vacuna, sino de una serie de vacunas que con el solo hecho de desarrollarlas resolverían sus problemas por generaciones enteras. Y vamos a mirar quién está detrás de esas industrias farmacéuticas y volvemos a un punto en común que ha estado en este debate y es China. La participación china en las grandes industrias farmacéuticas es gigantesca. Uno piensa que cuando hablamos de industrias farmacéuticas es Bayer y ya está, y entonces los alemanes y ya está, y ahí en adelante no hay más. Pero no, resulta que las inversiones chinas en sectores estratégicos, en redes 5G, ahora que hablamos de teletrabajo, en infraestructura vial, en infraestructura de telecomunicaciones, en infraestructura portuaria, mejor dicho, en lo que se necesita en un mundo post-pandemia, esa infraestructura la aporta China. Y ahora, con el favor de Estados Unidos, neutralizando la OMS, va a tener China también alcance ahora con farmacéuticas.
Entonces, aquí vemos un gran ganador, como lo plantea el profesor Alejandro, un ganador residual que es China, y unos vacíos de poder que está dejando Estados Unidos, y fuera de eso un presidente Trump que no favorece para nada el poderío de Estados Unidos. Yo lo he afirmado en muchas ocasiones. Yo fuera ciudadano estadounidense, fuera incluso republicano, yo estuviera muy preocupado por el futuro de mi país en manos de la administración actual. Es un muy mal momento para tener este tipo de gobierno, y más aún en un año electoral, y más aún con un año de pandemia. Entonces sí, seguramente vamos a ver un repunte de esas potencias que siguen de cerca a Estados Unidos, y vamos a ver después de la pandemia un mundo más multipolar que lo que era antes. Ok, muy bien. Pues con esto damos cierre a este conversatorio. Muchísimas gracias, profes Alejandro y Alexander. A la audiencia, si les ha surgido preguntas adicionales o aquellas preguntas que no hemos alcanzado a responder, por favor, déjennos los comentarios abajo. Buscaremos dar respuesta en el transcurso de la semana. Nos vemos en nuestro próximo conversatorio, los retos de la internacionalización empresarial en Latinoamérica, que realizaremos el próximo miércoles 29 de abril. Buenas noches.